noche y vamos a hablar de cómo manejarnos en una situación de peste, en una epidemia o en una pandemia como lo que estamos viviendo en este caso. Decíamos en la invitación que grabamos el día de hoy que no es la primera vez que esto ocurre en el mundo. Ha habido muchas pandemias a lo largo de la historia, pero vamos a hablar hoy específicamente de una epidemia que hubo, una peste que hubo en Israel en los tiempos del rey David, en las postrimerías, en los últimos tiempos del rey David. Sucedió algo por lo cual en 3 días murieron 70,000 personas. Y sería interesante saber cómo se detuvo esa peste, qué fue lo que pasó allí. Y de eso es lo que vamos a hablar esta noche. Así que le damos la bienvenida a todos los que están conectados aquí en vivo esta noche y también a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Y le pedimos que hagan sus comentarios, los que nos están viendo a través del YouTube o a través del Facebook, que comenten, que hagan sus preguntas, que compartan, que le den me gusta, que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar a compartir pantalla. Nos vamos a basar en un pasaje que está en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 21. En el primer versículo, versículo 1 del Primera de Crónicas 21, dice así. Voy a ponerlo un poquito más grande. Sí, se ve pequeño. Ok, ahora sí se ve bien, ¿verdad? Mejor. Dice así. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Déjenme decirle primeramente que eso es un versículo bastante controversial. Porque miren, que dice que Satanás se levantó contra Israel y que incitó a David a que hiciese censo. Es decir, en este versículo dice que hubo algo de una acción de Satanás en contra de la nación de Israel e incitó a David para que hiciese el censo en Israel. Pero en 2 de Samuel dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Los estudiosos dicen, basándose en otros pasajes de la Biblia, que cuando aquí dice e incitó a David, ese incitó no se refiere a Dios, se refiere a Satanás, pero indudablemente fue algo que de una u otra manera Dios lo permitió. ¿Qué fue lo que permitió? Que David sintiese el deseo o la necesidad o que diera la orden de hacer un censo en Israel de los hombres que estaban en la capacidad de ir a la guerra. Miren que dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Es decir, Jehová, hubo una ira de Jehová contra la nación. Algo sucedió, no sabemos qué sucedió, no sabemos cuál es el contexto de la situación, no sabemos exactamente por qué, pero lo cierto es que el Señor estaba enojado con Israel. Algo estaba sucediendo. Y cuando David ordena que se haga un censo que posteriormente va a generar consecuencias, les repito, aunque aquí dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo, de una u otra manera, está ocasionado porque se había desatado la ira de Dios en contra de la nación y permitió que todo esto sucediera. Entonces David le dijo a Joab, que era el capitán del ejército, y a los príncipes del pueblo, les dijo, id y hacer un censo de Israel desde Berseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será pecado para Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por lo tanto Joab y recorrió todo Israel
y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Joab y sus capitanes y toda su gente estuvieron 9 meses recorriendo la nación, haciendo un censo de todos los hombres que estaban en capacidad de ir a la guerra. ¿Por qué Joab pensaría que iba a ser un pecado para Israel? Joab lo pensó por la sencilla razón de que David fue un hombre que siempre dependió del Señor. David fue un hombre que cuando antes de ser rey, con una pequeña cantidad de hombres, logró hacer grandes cosas que lo llevaron a ganar la admiración del pueblo y que precisamente eso fue lo que lo llevó a ser rey. Y entonces ahora, cuando ya estaba viviendo en paz y cuando tenía una nación grande, poderosa, se le antojó hacer un censo. Es decir, Joab sabía que a raíz de ese censo que iba a ser un pecado y que Dios se iba a enojar con eso y que iba a haber una consecuencia, porque precisamente era como una muestra de que David en su, tal vez diríamos su ego, tal vez un poco de orgullo, de soberbia, él quería sentirse grande y que le dijeran, sí, tenemos aquí 700,000 hombres, mi rey, para ir a la guerra. Pero él no tenía necesidad de hacer eso porque si Dios estaba con él, como había estado siempre, con 700,000 o con 1,000 o con 300, David iba a vencer como siempre venció. Y Joab sabía que eso era algo que estaba incorrecto. Sin embargo, David, aunque Joab le dijo, Señor, pero piensa lo que vas a hacer, pero David insistió en hacerlo. El resultado, pasamos al versículo 7, dice, después que Joab le entregó el reporte, dice, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho locamente. David se dio cuenta de que había cometido una locura, de que había cometido un pecado. Y había un hombre que era un vidente, un profeta, que era el que Dios siempre usaba para hablarle a David, llamado Gad, y dice que habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge tú una de ellas para que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová. Oigan, me llama mucho la atención este versículo, cuando Jehová le dice a David por medio del vidente Gad, le dice, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas. Es decir, en otras palabras, pase lo que hiciste no se va a quedar sin un castigo. Hiciste mal y va a haber una consecuencia, porque hermanos, el pecado nunca deja de tener consecuencias. Con todo y que Dios es misericordioso, pero siempre de una u otra manera va a haber una consecuencia por causa del pecado. Y Dios le dijo, escoge para ti o 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. ¿Qué le voy a decir yo a Dios? ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar? O 3 años de hambre o 3 meses de que tus enemigos te van a perseguir y te van a derrotar, o 3 días de espada de Jehová, que es peste en la tierra. Y David consideró que era mejor la justicia de Dios que la justicia de los hombres, considerando que Dios es misericordioso, que Dios es bueno y que Dios va a manejar la justicia de una manera diferente a como la manejan los hombres. Y David respondió, estoy en grande angustia, ruego yo que caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga yo en manos de hombres. En otras palabras, prefiero ser juzgado por Dios que juzgado por los hombres. ¿Qué fue lo que pasó? Como consecuencia, cayó la peste en Israel. Dice el versículo 14, así Jehová envió una peste en Israel
y murieron de Israel 70,000 hombres. Oiga que dice hombres. No sabemos cuántas mujeres, cuántos niños murieron, porque era un tiempo donde los conteos se hacían por los hombres que podían ir a la guerra. De esos hombres que él contó, con los que él se sintió poderoso, le quitó de un solo plumazo 70,000, como una manera de decirle, no es de eso que dependes es de mí. Yo soy el que digo, yo soy el que te protejo, yo soy el que te cuida, yo soy el que va delante de ti en las batallas. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él la estaba destruyendo, voy a hacer una parada aquí un momentito. A ver quién recuerda otro momento cuando el ángel de Jehová haya causado destrucción. Voy a hacer una prueba, una pausa muy breve. ¿Quién recuerda otro momento cuando el ángel de Jehová causó destrucción en la tierra? ¿Alguien recuerda? A ver, Karina, ¿te recuerdas? Recuerdo en Sodoma y Gomorra. Exactamente. Bueno, en Sodoma y Gomorra fue una oportunidad. De eso vamos a comentar más tarde. Eso fue una oportunidad. ¿Y otra oportunidad cuándo fue? ¿Quién recuerda? La salida de Egipto, de los... Cuando antes de ellos salir de Egipto, que Dios mandó las plagas, la última plaga fue el ángel de Jehová mató a los primogénitos. ¿Recuerdan eso? ¿Y por qué el Señor no mató a los primogénitos? ¿Por qué el ángel de Jehová no mató a los primogénitos de Israel? No los mató porque los dinteles de las casas de Israel estaban selladas con la sangre del cordero. Amén. Entonces, ahora, en esta oportunidad, el ángel de Jehová fue enviado a Jerusalén para destruir, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Oiga, este versículo, ustedes no se imaginan cuánto me ha conmovido. Tengo como una semana estudiando esto. Me ha conmovido tremendamente. Y dijo al ángel que destruía, Jehová le dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba en ese momento pasando junto a la era de Ornán, Jebuseo. Wow, óigame, cuando yo leí eso, se me pusieron los pelos de punta. Cuando yo me detuve en ese versículo a analizar lo que estaba pasando en la era de Ornán, Jebuseo, se me pusieron los pelos de punta. Para los que no entienden, la era es como una finca, una propiedad, un terreno. Ornán era un jebuseo, era una persona que había quedado allí de cuando Dios mandó a sacar los jebuseos de la tierra. Quedó ese señor en segunda de Samuel se le llama Araunán, si mal no recuerdo, en vez de Ornán. Y en ese lugar el ángel de Jehová se detuvo y dice, en versículo 16, alzando David sus ojos, vio el ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra. Wow. Óigame, David vio, el Señor abrió los ojos de David, el Señor le permitió a David, ya David, recuerden que ya había reconocido el pecado, ya había reconocido la falla. De hecho, tuvo la valentía de decir, yo prefiero caer en el juicio de Dios y no en el juicio de los hombres. Que haga Dios lo que quiera. Porque cuando Dios está determinado a hacer un juicio, Dios lo va a hacer. Lo que nosotros podemos clamar es la misericordia del Señor. Entonces dice, ¿qué vio el ángel? Con una espada desnuda en la mano, es decir, la espada estaba desenvainada, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos, las autoridades de la nación, los ministros, por llamarlo de alguna manera, se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. El cilicio es una señal de luto, de arrepentimiento, de ayuno. Se postraron sobre sus rostros, se humillaron al Señor. Y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho?
Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová dio la solución a la peste. El ángel de Jehová ordenó a Gad que le dijese a David que subiese y construyese un altar en la era de Ornán Jebuseo. En ese mismo lugar donde Jehová... Perdón, Carlos, por favor, necesito que cierren. ¿Perdón? No puedo cerrar el micrófono. No cierren. Sí, se... Ana, ¿no lo puedes cerrar tú? No puedo cerrarlo. Ah, ya lo cerraron. Ok. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar en la era de Ornán Jebuseo. En ese mismo lugar donde David vio al ángel con la espada desnuda, desenvainada. Me pongo así en la cámara como para que se me vea el brazo con la espada desenvainada causando la peste, y el Señor le dijo al ángel, párate, párate. Y allí abrió los ojos de David, David lo vio y se humillaron al Señor cubiertos de cilicio, y el ángel de Jehová le ordenó a que le dijese a David que subiese y construyese un altar en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme, óigame, subió. Cuando decimos subió, de abajo hacia arriba, obviamente, ¿verdad? Este subió es literalmente, estamos hablando de un lugar alto, conforme a la palabra que Jehová le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio el ángel, por lo que se escondieron sus 4 hijos que con él estaban. Ornán Jebuseo le fueron abiertos los ojos y los hijos tuvieron miedo. Y Ornán, ¿qué hacía Ornán? Trillaba el trigo. ¿Ustedes saben lo que es trillar el trigo? Trillar el trigo significa separar el grano de la paja. Separar el grano de la paja, separar lo malo de lo bueno, separar lo bueno de lo que no sirve. ¿Alguien recuerda un personaje de la Biblia que se le apareció un ángel, se le apareció el ángel de Jehová cuando estaba separando el trigo de la paja, cuando estaba meciendo el trigo? ¿Alguien lo recuerda? No recuerdo el nombre, pero... Ahí lo tienes, Karina. Gedeón. Gedeón estaba separando el trigo de la paja, estaba meciendo el trigo. Una manera como separan, una de las formas como lo separan, es que lanzan el trigo hacia el aire y el viento se lleva la paja. Hoy en día, por ejemplo, allá en Nicaragua, los agricultores que cultivan chía separan, los que no tienen la máquina para hacerlo, separan la chía de la paja poniéndole un ventilador para que el aire del ventilador se lleve la paja y caiga el grano. Entonces, seguimos compartiendo la pantalla. Ornán trillaba el trigo, estaba separando el trigo de la paja, y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, vio al rey, imagínense ustedes, y saliendo de la era se postró en tierra porque era el rey. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio. No le está pidiendo que se lo regale, para que cese la mortandad en el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios le había ordenado por medio del profeta Gad, del vidente, que construyera un altar. Y él le dijo, dame el lugar, pero dámelo por su precio para que cese la mortandad. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga el Señor mi rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trigos para la leña y el trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Toma todo lo que quieras. Pero óigame la respuesta de David. Esto me gusta mucho. Esto es uno de esos pasajes inolvidables. Uno de esos versículos para memorizarse. Entonces el rey David le dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré nada que no me cueste. No sacrificaré
ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Y edificó allí David un altar en el que, óigame esto, y lo puse aquí en rojo, ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. David en ese lugar que compró, porque él no quiso tomarlo gratis, él quiso algo que le costara, él quiso algo que fuese, para traerlo tal vez a un lenguaje de hoy en día, algo que fuese incómodo, algo que fuese fuerte para él. Pagó 600 ciclos de plata. Yo no sé cuánto puede ser eso, pero me imagino que era mucho dinero. Y en ese lugar presentó sacrificio. Tampoco le aceptó los bueyes, ni el trigo, ni la leña. Todo lo pagó. Porque cuando nosotros le presentamos un sacrificio a Dios, tiene que ser un sacrificio que nos cueste. Porque si no nos cuesta, no tiene ningún sentido y no es sacrificio. Pero entonces dice que David invocó a Jehová y él le respondió desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. El ángel de Jehová, el ángel de la muerte, guardó la espada y se acabó la mortandad. Porque hubo una obra de David y de sus ancianos. Versículo 28. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, los que conocen la historia del libro de Éxodo, cuando el Señor le mandó a Moisés que construyese un tabernáculo, y ese tabernáculo viajaba con ellos, y donde el tabernáculo viajaba era la presencia del Señor. Y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa del ángel de Jehová, de la espada del ángel de Jehová. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Ese lugar del cual estamos hablando está ubicado en lo que se llama el Monte Moriah. Tal vez algunos aquí recuerden, algunos de ustedes que estuvieron conmigo cuando hicimos ese estudio del día que Abraham, obedeciendo a Dios, iba a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Recuerdan dónde iba a hacer eso? Ese sacrificio iba a ser en el Monte Moriah. Justamente, ¿saben dónde? En ese lugar. Justamente en ese lugar donde quedaba la era de Ornán Jebuseo. Y donde David dijo, aquí en este lugar Dios me escuchó, aquí vamos a construir un altar. ¿Ustedes saben qué lugar es ese? Ese es el lugar en el cual posteriormente Salomón construyó el templo. Ese es el lugar donde Abraham llevó a Isaac para ser sacrificado en obediencia a Dios y donde cuando Isaac estaba a punto de ser sacrificado, apareció un cordero listo, amarrado, agarrado por las patas, listo para ser sacrificado. Cuando Dios le había dicho a Isaac, no te preocupes, hijo, Jehová se proveerá de cordero. En ese mismo lugar fue donde el ángel de Jehová volvió a guardar la espada en la vaina. Porque en ese lugar hubo un hombre que obedeció al Señor con fe, creyendo, y fue a llevar a su único hijo, a su prometido, al hijo que Dios le había prometido, lo llevó a sacrificar. Y dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, en el lugar que había preparado en la era de Ornán Jebuseo. En ese lugar fue donde se construyó el templo. Ese lugar es donde hoy queda la mezquita de Omar. Ese es el lugar donde hoy en día está en manos de los palestinos y donde Israel está esperando
tener la oportunidad, donde tienen ya todo listo para volver a construir por tercera vez el templo, porque recordemos que el templo que construyó Salomón fue derribado por los babilonios. Después ese templo lo volvieron a construir los israelitas cuando regresaron del cautiverio bajo el mandato de... se me fue el nombre. Lo volvieron a construir los israelitas y luego ese templo fue derribado 70 años después de Jesús. Por eso dijo Jesús, este templo en 3 días, destruiste este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. ¿Qué es el monte Moriah? Es el sitio donde Abraham le dijo, el Señor le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Oigan, aquí, tierra de Moriah, monte de Moriah, donde fue construido el templo de Salomón. En otro lugar de ese mismo monte Moriah, en otro lugar de ese mismo espacio geográfico, fue donde Jesús fue sacrificado, donde murió por nosotros en la cruz. ¿Qué podemos extraer de todos estos pasajes? En ese lugar donde hubo un hombre que por fe, cuando no había nada escrito, donde no había una Biblia, donde no había una ley, donde no se conocía a Dios, donde hubo un hombre que le creyó a ese Dios, que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Un hombre que no tenía hijos y que le nació su primer hijo, hijo de la promesa, quiero decir, que era Isaac, que le dijo a su esposa Sara cuando tenía 100 años. Sara tenía 90. Y Dios le dijo, anda y sacrifícalo. En ese lugar, el ángel de Jehová se detuvo, porque el Señor se acordó que allí hubo un hombre que le obedeció. Y había una promesa para la descendencia de Israel. Y allí el Señor decidió y darle la oportunidad al pueblo de Israel. Yo quiero decirte que en ese lugar donde tú obedeces a Dios, en esa área de tu vida, en esa área tal vez difícil de tu vida, en la cual tú decides creerle a Dios y lo obedeces, allí se va a recordar Dios de tu obediencia en el futuro cuando venga la calamidad sobre tu descendencia. Yo no sé si me estoy dejando entender. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque hay áreas de nuestras vidas que a nosotros nos cuesta soltar. Porque hay áreas de nuestras vidas que a nosotros nos resultan difíciles de creerle a Dios y de dar un paso de fe y de obediencia. Y Dios te está diciendo esta noche, en esa área de tu vida donde te está haciendo difícil creerme, porque ustedes se pueden imaginar lo difícil que fue para Abraham que Dios le pidiera a su hijo en sacrificio. En esa área de tu vida es donde yo me voy a acordar mañana de tu descendencia, de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, y yo voy a derramar misericordia sobre ellos, porque yo mañana voy a decir, mi siervo me creyó y me obedeció. Mi siervo creyó en mí y tomó una decisión. Y en ese lugar es donde Dios mañana o pasado te va a bendecir a ti o va a bendecir a tu descendencia. El segundo punto es que cuando el ángel pasaba por allí y se detuvo, Ornán, no se llama Hernán, sino Ornán, trillaba el trigo. Él estaba separando el grano de la paja. Era lo mismo que estaba haciendo Gedeón cuando se le apareció el ángel de Jehová. Mateo 3:12 dice, hablando de Jesús, profetizando a Jesús, dice, su aventador está en su mano. Eso lo está diciendo Juan el Bautista. Limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Porque Jesús es el que separa el trigo de la paja. ¿Qué significa separar el trigo de la paja? Separar el trigo de la paja significa que ese es el lugar donde Dios separa lo que es de Él de lo que no es de Él. Y lo que no es de Él, lo que va a suceder es que lo va a echar al fuego. Yo no sé si usted me está entendiendo. Estamos en un momento difícil donde tal vez Dios, en primer lugar, quiere hacer algo con la humanidad. Y donde Dios tal vez va a separar el trigo de la paja. Dios nos está dando una oportunidad de que nos volvamos a Él. Dios nos está dando una oportunidad de que nos arrepintamos y que seamos luz a las naciones.
de que hay tanta gente en el mundo que está desestimando a Dios y Dios está dando una oportunidad a la humanidad de que se vuelva. Yo quiero decirle una cosa, la solución en este momento no es negarnos, escudados en la fe, a lo que está pasando. Quiero decir, en este momento, este no es el momento de decir, el Señor es mi pastor, a mí no me va a pasar nada, porque aunque caigan 1000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, oiga, hay una ira de Dios sobre el mundo. No, o sea, no podemos negarnos a esa realidad. Y hay un plan de Dios sobre esto. Y sea lo que sea, lo mejor que puede suceder es que Dios derrame su misericordia y de un pronto a otro haga que el ángel vuelva a guardar su espada en la vaina y que se acabe la plaga. ¿Por qué? Porque hay un pueblo arrepentido, humillado, que esté buscando la presencia del Señor. Pero no podemos decir nosotros, sí, yo voy a ir a salir a la calle, yo voy a trabajar normalmente porque yo estoy sellado con la sangre del Cordero, a mí no me va a pasar nada. No, esto no es un momento de negar lo que está sucediendo. Ustedes no vieron allí que dijo, en ningún momento que David dijo, como en los Salmos, el Señor es mi pastor, aunque ande en valle de sombra de muerte. No, él dijo, Señor, yo reconozco que me equivoqué. Yo pequé contra ti. ¿Usted me está entendiendo? No es el momento de las negaciones, es el momento de darnos cuenta de que hay algo que Dios está haciendo con la humanidad. Voy a continuar. La ira de Dios, el tercer punto, se aplaca cuando su pueblo se humilla y presenta sacrificio. Voy a traer este pasaje de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Aquí lo hemos leído muchas veces en estos estudios bíblicos y yo lo traigo hoy a memoria de nuevo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que sea ese vuestro culto racional. ¿Y por qué dice Dios vuestro culto racional? Porque David construyó un altar y presentó una ofrenda, presentó sacrificio, él quemó bueyes, él hizo una ofrenda muy grande, como cuando Salomón, dijimos en la reunión pasada, en el estudio bíblico pasado, que Salomón sacrificó 1000 bueyes. Pero nosotros no tenemos que quemar 1000 bueyes. Nosotros tenemos que presentar nuestro propio cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No es un sacrificio muerto, es un sacrificio vivo. Nosotros somos el sacrificio. Nosotros somos la ofrenda. Y ese es el culto, el mismo culto que hacía David en la era de Ornán Jebuseo. Nosotros lo hacemos presentando un sacrificio vivo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto verdadero, nuestro culto racional. Y me gusta mucho esto, y lo he repetido muchas veces y lo voy a volver a decir. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, cuando hay un justo clamando a Dios, podemos lograr que Dios derrame su misericordia. Por lo tanto, mi invitación a ustedes esta noche, presentemos sacrificio, presentemos nuestra vida, presentemos nuestros cuerpos, presentemos esa zona de nosotros que tanto nos cuesta cambiar, esa área de nuestras vidas donde tenemos que hacer un sacrificio. Cambiemos nuestra mente, no aceptemos el nuevo sincretismo. Ayer le voy a hablar de lo que es el nuevo sincretismo. Clamemos a Dios confiando en su misericordia, traigamos a su memoria el sacrificio de Jesús, sellando nuestros dinteles, nuestras casas con la sangre de Cristo en oración, pero no ajustándonos al mundo, sino cambiando, no aceptando esa realidad, ese sincretismo. Tenemos que ser luz a las naciones en medio de la oscuridad. Y voy a explicar, ya voy cerrando con esto, me estoy tomando mucho más tiempo del que quería tomarme. Voy a explicar esto del sincretismo. El sincretismo es esa mezcla de creencias que imperó en el cristianismo del primer siglo, porque cuando estaba Pablo y los apóstoles predicando a Cristo, habían otras personas que venían haciendo una mezcla de creencias con la mitología griega, con el judaísmo, y en fin, mezclando una cosa con otra, y por eso Pablo regaña a los Gálatas
y ustedes lo pueden leer en la carta de la epístola a los Gálatas, cuando Pablo les dice, ¿quién os fascinó, Gálatas insensatos? ¿Quién los enredó? Si ustedes corrían bien, ¿quién los confundió? ¿Qué le pasó a ustedes si estaban bien? Porque los Gálatas, de pronto, cuando iban bien en su fe cristiana, comenzaron a creer en un montón de cosas, a hacer una mezcolanza de creencias. Y óigame, ¿eso le suena a usted a algo que esté pasando en la actualidad? Eso se llama sincretismo. ¿Y sabe por qué yo le llamo el nuevo? Este fue un nombre que yo me inventé, el nuevo sincretismo, el sincretismo del siglo XXI, del tercer milenio. Porque hoy en día hay una mezcla de creencias donde ustedes ven, me perdonan, yo no pretendo ofender aquí a nadie, por favor, si alguien, esto no es con ninguno de ustedes, no pretendo ofender a nadie, pero tengo que decirlo, porque se ve cristianos practicando yoga, por favor. Si el yoga es algo que proviene de una cultura y de una creencia y de una fe diferente a la nuestra. Cristianos donde todo, ponen como que todo es relativo, donde desestiman el sacrificio de Jesús, la muerte sacrificial de Jesús. Óigame, hermano, sin Cristo no puede haber salvación. Nosotros tenemos que poner a Cristo, a Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestras vidas. No nos podemos dejar engañar por este sincretismo que hoy en día que hay en la actualidad, donde se mezcla todo y donde bueno, es que depende cómo se mire. Y entonces ustedes ven a los me perdonan, repito, esto no va con nadie en particular, no pretendo ofender a nadie, donde ustedes ven a los hijos de los cristianos disfrazándose de muertos, de espantos, de carabelas para pedir caramelos en las calles el día de Thanksgiving, donde se acepta una cantidad de cosas porque es que bueno, es que eso depende cómo se mire. No depende cómo se mire. Eso son cosas que han desatado la ira de Dios. Óigame, el aborto, la homosexualidad, esa mezcolanza de creencias donde se pone a Dios en un segundo, en un tercero, en un cuarto lugar, donde la patria va primero que Dios. Como aquí tengo gente de Venezuela conectada aquí, donde, como sucede en Venezuela, donde hablan de Dios y dicen que son creyentes, pero la patria es lo más importante. La patria no puede ser lo más importante. Donde se dice que el pueblo es soberano, el pueblo no es soberano, el único soberano que existe se llama Jehová. Y entonces, hermanos, hay una promesa inquebrantable en la palabra del Señor, que es la venida de Cristo. Cristo va a venir a la tierra y va a hacer justicia y va a ocurrir un rapto. Y yo quiero decirles, eso va a ocurrir sí o sí. Y lo único que hace Dios con todo esto es darle la oportunidad a la gente de que se vuelva a Él. Dice la palabra, vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. Entonces lo que está haciendo Dios es dando la oportunidad a la gente de que se vuelva a Él. Por eso yo quiero decirles, mi oración tiene que ser, Señor, derrama misericordia, abre los ojos de tu creación, Señor. Porque si yo oro diciéndole, hey, Señor, llévate esta plaga, o sea, no se cumple el propósito del Señor. Yo no sé si me dejo entender. No se cumple lo que Dios está permitiendo esto por algo, con un propósito. Dios quiere que nos volvamos a Él y que dejemos el relativismo, que dejemos el nuevo sincretismo, que nos volvamos a Él, que creamos en Él, que confiemos en Él. Está dando una oportunidad a la gente a que reciba la salvación. Porque les vuelvo a decir nuevamente, Cristo viene sí o sí. Y yo termino diciéndoles esto. Nosotros estamos llamados a hacer luz a las naciones en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Éxodo 12:13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y por último, Segunda de Crónicas 7:14 dice, y creo que este es el pasaje en el que más debemos reflexionar
si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Yo quiero cerrar con esto, hermanos. No es momento de negación de la realidad, sino de darnos cuenta que Dios está haciendo algo. Y ese pasaje de Crónicas, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ese pasaje fue un mensaje que Dios le dio al pueblo de Israel cuando se estaba inaugurando el templo de Salomón en ese mismo lugar, en la era de Ornán Jebuseo, donde el ángel de Jehová detuvo la mortandad y guardó la espada en la vaina. En ese mismo lugar, Dios dijo, en este lugar de sacrificio, si se humillara mi pueblo, yo perdonaré sus pecados. Y entonces no es momento, hermanos, de negación. Es el momento de buscar el rostro del Señor y de ser luz a las naciones. Y que no permitamos nosotros que nadie nos envuelva con el nuevo sincretismo. Porque no hay relativismo en Dios. Dios es absoluto. Yo no sé si me dejo entender. Dios no puede ser relativo. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero también es firme. Y les vuelvo a decir, Cristo, o sea, la única razón por la cual Cristo no ha venido a la tierra y por la cual no ha ocurrido el rapto y todo lo que está escrito es solamente porque Dios ha detenido el reloj por su gran misericordia, por su amor a los humanidad. Voy a compartir el pasaje que me pidió Ana que compartiera y les vuelvo a dar la palabra. Isaías, capítulo 26 era, ¿verdad, Ana? 26 desde el No, 20. cuando pone eso. Dice, anda Isaías, pueblo ¿qué? mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus 26. puertas, escóndete un poquito por un 21. momento en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar el morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Wow, esto está tremendo. Pero si lo lees en otra versión, porque realmente yo hoy lo leí en varias versiones y yo decía, oh, por Dios, o sea, la ira de Dios está alzada. Isaías 26. Puedes leer la nueva versión actual, la nueva versión internacional o el mismo. Isaías 26, 20. Hola, Adis. Hola Ana, ¿cómo están? Bien, qué bueno verte. Gracias, amor, igual. 21. Ah, bueno, tú dices que lo vean en versión. Nueva Yo versión tengo Dios, internacional. Dios habla hoy. Bueno, también, sí, claro. Dice, porque el Señor va a salir de su palacio para castigar por sus pecados a los habitantes de la tierra. Y la tierra no ocultará más sus víctimas, sino que dejará ver los crímenes cometidos en ella. Definitivamente hay un juicio de Dios. Hay un juicio. Y hay un propósito de Dios en todo esto. Hola, Diana. Dios te bendiga. Amén, Carlos. Hay un propósito de Dios en todo esto. La solución no es la negación. Exacto. O sea, no podemos nosotros decir, sí, el Señor es mi pastor. Sí, pero por eso te mandé a leer el pasaje. Mira lo que dice. Pueblo mío, escóndete por un momento. O sea, la gente no está entendiendo. La gente no está entendiendo. O sea, el mandato lo hace Dios. Él está hablando a su pueblo. Él Correcto. está diciendo, pueblo mío. O sea, no todos somos pueblo, sino los escogidos. Y debemos de guardarnos y obedecer y quedarnos quietos mientras se aplaca la ira. Correcto, así es. Así es. Padre, gracias por tu palabra, Señor, esta noche. Bendecimos y alabamos tu santo nombre, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad, Señor. Y a que en estos tiempos difíciles, Señor,
podamos ser de bendición para todos aquellos que te necesiten, Señor. Hoy nos humillamos ante ti y te pedimos, Señor, que derrames tu misericordia, Señor, y que, Padre, así como cuando en los tiempos de Abraham, Señor, tú determinaste un juicio sobre la tierra, Señor, y Abraham te preguntó que si hubiese allí una cantidad de justos, si tú todavía harías ese juicio, y tú dijiste que no, que si había justos, tú no lo harías. Y te decimos esta noche, Señor, que hay personas justas, Señor, clamando a ti. En la tierra hay personas justas, Padre. Derrama tu misericordia, Señor. Padre, ordena que se detenga la espada, Señor, de esta peste destructora, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tú abras los ojos, Padre, de tu creación, para que se vuelvan a ti, Señor, para que te busquen, para que sean salvos, Señor, para que no se dejen engañar, Señor, y reconozcan que tú, Jehová, eres el Señor, Padre. La sangre preciosa de Cristo cura nuestros hogares, Señor. Sellamos los dinteles de nuestras casas con la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús. Amén.